Estamos en clase ejecutiva, esto es evidente. Estamos hablando con el señor presidente de Shell Argentina, que no es tan evidente, porque es una entrevista importante esta. Fundamentalmente le agradecemos su sencillez, realmente es sorprendente, le digo sinceramente. Le hiciste una pregunta al ingeniero. Yo recién usaba la figura de la foto. Saquemos la foto en este momento sobre por qué no se invierte. ¿Cuál sería la señal que se necesitaría en este momento? ¿Es un tema de demanda, como decía usted al principio? ¿Es un tema de precio? ¿Es un tema de las reglas que conversábamos también recién? ¿Qué sería lo primero en este caso? Para mí es un tema de estructura mental. Es nuestra incapacidad de argentinos de tener reglas de juego claras y políticas de Estado que independientemente de cuál sea el poder de turno se puedan mantener en el tiempo. En ese aspecto tenemos que aprender de países limítrofes aunque nos cueste. Es decir, Brasil, Chile, Brasil particularmente, ha mantenido en el sector energético una política de Estado independientemente del color, si era color de Melo, si era Cardoso, si era Lula. Que lo afianza ahora como líder regional también, ¿no? Pero hay un ejemplo muy sencillo. En el año 98 nosotros producíamos 830.000 barriles por día de petróleo, Brasil 640.000. El año pasado nosotros terminamos produciendo 620.000 barriles, o sea, bajamos 25%, pero Brasil triplicó, no llegó a triplicar, 2 veces y media el volumen que producía 10 años atrás. Entonces, eso es porque han mantenido una política energética independientemente del color del partido político del poder. Ingeniero, ¿estamos yendo entonces al final del famoso e histórico autoabastecimiento? Bueno, nos salvó la crisis, porque si no hubiese sido consecuencia de esta crisis mundial y local el tema del campo, no podríamos haber soportado tasas de crecimiento de gasoil del 6-7% como estábamos viendo en los años hasta el 2007. El año pasado el gasoil no faltó, a pesar de que tuvimos que importar. ¿Por qué? Porque en el campo, porque la demanda de gasoil no creció. O sea, en este momento, debido a que la demanda se ha ajustado, el producto no falta. Pero si vuelve a restablecerse el aparato productivo del país, vamos a volver sobre los mismos problemas. Bueno, todos conocerán el cuento del burro, que el señor que le enseña a su burro a dejar de comer hasta que el burro aprende tan bien que se muere, ¿no? De hambre. Correcto. Yo digo, a ver, no sé si se restablecerá la demanda, eso es un tema para otro programa, está claro. No digo para otro programa, para clase ejecutiva o para otra emisión. Por la duda, no se me vayan, de ahí no se me vayan. Estamos hablando de energía. Y energía, ¿cómo estamos en el campo energético? Shell, yo quiero aclarar dos cositas. Shell es un grupo global de empresas de energía y petroquímica, con 104.000 empleados en más de 110 países. Es decir, es bien global, es una de las poquísimas realmente global. Shell cumple un rol clave en el ámbito energético mundial, no solo del petróleo. ¿Cómo está el tema energético en Argentina? Requiriendo urgentemente una política de Estado. Nuestra política ha sido, y en los últimos años, es la del parche continuo. Empezar a resolver los problemas de mañana y no pensar en la Argentina de los próximos 10, 15 años. Cuando cambiemos nuestra estructura mental y podamos pensar en qué país queremos tener dentro de 15 años, dentro de 10 años, ahí realmente vamos a modificar la política energética. Hagamos entonces un mini ejercicio, al menos nosotros, de pensar así para adelante, 15 años. ¿Qué podemos decir de las energías alternativas? Antes de las energías alternativas tenemos todavía las energías convencionales, los hidrocarburos fósiles, que todavía hay mucho por hacer y explorar. En la Argentina hay más de 20 cuencas sedimentarias, lugares donde se puede encontrar petróleo crudo, y solamente 5 han sido exploradas. O sea que todavía solamente 5 de más de 22, 23 cuencas sedimentarias. O sea que también eso es una cuestión de precio, porque si el hidrocarburo está en lugares un tanto más recónditos, es más difícil explorarlo. Pero lo que sí falta es una clara política exploratoria. ¿Y por qué falta una clara política exploratoria? Porque no ha habido continuidad en el tiempo de las políticas fiscales y obviamente de las conductas de nuestros funcionarios que pueden mantener la legalidad de nuestros actos. ¿Dónde está el petróleo en Argentina? ¿En el subsuelo? ¿Dónde se encuentra? Bueno, principalmente hoy tenemos cuencas sedimentarias importantes en la provincia de Neuquén y en la costa del Golfo San Jorge, que es las provincias de Chubut, Santa Cruz, y en Tierra del Fuego. Hay algo más en Salta, pero hay todo un litoral marítimo que no ha sido explorado. Ha sido explorado por algunas compañías, incluso Shell, enfrente de la costa de Mar del Plata, en el estrecho de Magallanes, pero todavía no al nivel de lo que está haciendo Brasil. Brasil todos los días nos despierta con algún sorpresivo hallazgo. ¿En la Mesopotamia hay petróleo? En nuestra Mesopotamia hay petróleo. Se ha explorado, no se ha encontrado todavía petróleo en condiciones comercializables de explotación.
Una preguntita que, a ver, las energías alternativas se habla mucho, pero todavía no se está invirtiendo. Es decir, primero van a usar el combustible fósil, después de origen fósil, digamos, ¿no? La fuente de energía más amplia en el mundo, o que va a ser el futuro, es el hidrógeno. El hidrógeno obtenido normalmente del aire o del mismo gas natural o del agua propiamente dicha. Se invierte en otro tipo de energías como las mareas, como los vientos, como la misma energía solar. Pero obviamente eso va a depender de cuán costoso sea esa inversión en comparación con otras energías como las convencionales. Mientras siga habiendo petróleo crudo, va a ser cada vez más difícil explorar lo que no es convencional. Y en el caso específico, además de los hidrocarburos líquidos, también está el componente biológico, que son los biocombustibles, que también requieren de un precio alto, pero normalmente es un equilibrio entre su uso como combustible o su uso como comestible. Claro. Y en función de ese equilibrio se logra una ecuación atractiva para el que la compra. Se habla de este tema que hemos hablado con Jorge varias veces en la radio, el tema de General Motors, que puede ser un poco, si llegase a quebrar, es un poco como Lehman Brothers a la finanza, General Motors sería la economía real. Sí, sí. ¿Cuánto repercute General Motors en la industria en la que ustedes están? Bueno, el lugar que ocupa General Motors, si ocurriera, va a ser ocupado por otro. O sea, es como pasa normalmente. Normalmente los que se van subsiguen a los que se quedan, en cualquier orden de la vida. Es decir, parche continuo, empezar a resolver los problemas de mañana y no pensar en la Argentina de los próximos 10, 15 años. Cuando cambiemos nuestra estructura mental y podamos pensar en qué país queremos tener dentro de 15 años, dentro de 10 años, ahí realmente vamos a modificar la política energética. Hagamos entonces un mini ejercicio, al menos nosotros, de pensar así para adelante, 15 años. ¿Qué podemos decir de las energías alternativas? Antes de las energías alternativas tenemos todavía las energías convencionales, los hidrocarburos fósiles, que todavía hay mucho por hacer y explorar. En la Argentina hay más de 20 cuencas sedimentarias, lugares donde se puede encontrar petróleo crudo, y solamente 5 han sido exploradas. O sea que todavía solamente 5 de más de 22, 23 cuencas sedimentarias. O sea que también eso es una cuestión de precio, porque si el hidrocarburo está en lugares un tanto más recónditos, es más difícil explorarlo. Pero lo que sí falta es una clara política exploratoria. ¿Y por qué falta una clara política exploratoria? Porque no ha habido continuidad en el tiempo de las políticas fiscales y obviamente de las conductas de nuestros funcionarios que pueden mantener la legalidad de nuestros actos. ¿Dónde está el petróleo en Argentina? ¿En el subsuelo? ¿Dónde se encuentra? Bueno, principalmente hoy tenemos cuencas sedimentarias importantes en la provincia de Neuquén y en la costa del Golfo San Jorge, que es las provincias de Chubut, Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Hay algo más en Salta, pero hay todo un litoral marítimo que no ha sido explorado. Ha sido explorado por algunas compañías, incluso Shell, enfrente de la costa de Mar del Plata, en el estrecho de Magallanes, pero todavía no al nivel de lo que está haciendo Brasil. Brasil todos los días nos despierta con algún sorpresivo hallazgo. ¿En la Mesopotamia hay petróleo? ¿En nuestra Mesopotamia hay petróleo? Se ha explorado, no se ha encontrado todavía petróleo en condiciones comercializables de explotación. Una preguntita que, a ver, las energías alternativas se habla mucho, pero todavía no se está invirtiendo. Es decir, primero van a usar el combustible fósil, después de origen fósil, digamos, ¿no? La fuente de energía más amplia en el mundo, o que va a ser el futuro, es el hidrógeno. El hidrógeno obtenido normalmente del aire o del mismo gas natural o del agua propiamente dicha. Se invierte en otro tipo de energías como las mareas, como los vientos, como la misma energía solar. Pero obviamente eso va a depender de cuán costoso sea esa inversión en comparación con otras energías como las convencionales. Mientras siga habiendo petróleo crudo, va a ser cada vez más difícil explorar lo que no es convencional. Y en el caso específico, además de los hidrocarburos líquidos, también está el componente biológico, que son los biocombustibles, que también requieren de un precio alto, pero normalmente es un equilibrio entre su uso como combustible o su uso como comestible. Claro. Y en función de ese equilibrio se logra una ecuación atractiva para el que la compra. Se habla de este tema que hemos hablado con Jorge varias veces en la radio, el tema de General Motors, que puede ser un poco, si llegase a quebrar, es un poco como Lehman Brothers a la finanza, General Motors sería la economía real. Sí, sí. ¿Cuánto repercute General Motors en la industria en la que ustedes están? Bueno, el lugar que ocupa General Motors, si ocurriera, va a ser ocupado por otro. O sea, es como pasa normalmente. Normalmente los que se van subsiguen a los